Hola de nuevo, chavos. Estamos en la mitad de este ciclo de temas. Recordamos que son 4 tipos de discurso. Ya expusimos los primeros 2 y ahora vamos con la finalidad de exponer los otros 2 que quedan, los restantes. Ahorita trabajamos entonces con el discurso expositivo. El discurso expositivo, tal como lo dice aquí, si alcanzan a ver en el pizarrón la definición, el discurso expositivo trata de explicar, definir o desarrollar un tema en concreto. Subrayo este concepto, tema, porque es muy importante, enseguida explico por qué. Y ese tema puede ser tanto de índole o carácter científico, informativo o histórico, de tal forma que aquí podemos inferir que de hecho el discurso expositivo se encuentra más en los textos de carácter no literario. Si como vimos con el narrativo, que el narrativo es el consentido de lo literario, el expositivo es el consentido de ¿qué? El consentido de lo no literario. Bien, tema, ¿por qué lo subrayé aquí en la definición? Si lo contraponemos un poquito lo literario con lo no literario, sabemos que lo literario trata de transmitirte o desarrollar, pero un relato. Hay personajes, hay una historia, hay una trama. Pero aquí no encontramos ninguna trama, aquí simplemente tenemos un tema. Y este tema, por ponerlo como analogía, es nuestro personaje principal. Pero esto es solamente un decir, porque de hecho, en el discurso expositivo y en los textos no literarios, pues de hecho no existen personajes, lo que existen son estos. Temas a explicar. Cualquier libro de su preparatoria o secundaria, qué sé yo, si retomamos un poquito más hacia atrás, de biología, de historia, ciencias naturales, entre muchos otros, pues estos, la mayor parte de ellos tienen un discurso expositivo, porque el discurso expositivo tiene el propósito de informarte mediante un lenguaje ya sea científico o un lenguaje informativo, o inclusive uno histórico. Lo histórico, retomando un poco, igual también lo subrayo, sabemos que este puede estar en la balanza entre lo expositivo y lo narrativo. Cuando tenemos un discurso expositivo dentro de algo histórico, cuando en realidad, si bien los personajes, las fechas y los eventos son importantes, aquí se le da mayor énfasis a los eventos. Imagínense una historia que está hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero no se enfoca tanto en los personajes o en una secuencia, sino más bien en explicar a grandes rasgos en qué sucedió, por qué sucedió, cuándo sucedió, cuáles fueron las causas principales y las consecuencias de ello. Aquí estamos hablando en un sentido general, pero cuando lo histórico es narrativo, en este caso sí nos enfocamos en los personajes y en una secuencia, y en el tiempo principalmente, porque el tiempo es algo determinante dentro de lo narrativo. Pero aquí no estamos hablando de tiempo, sino más bien de conceptos. Bueno, esto como un pequeño paréntesis. También es muy fundamental que si bien aquí estamos hablando de que aparecen los textos de carácter no literario, informativos, científicos y informativos. De hecho, lo expositivo también puede aparecer en los textos críticos, pero siempre en un segundo plano. Imaginemos que yo quiero realizar una crítica política o una crítica social. Esto que está muy en boga, el movimiento feminista. Yo si quiero criticar en un buen sentido o en un mal sentido, no importa que tenga una postura en contra, una postura a favor, pues primero tengo que explicar en qué consiste. Y cuando yo te explico en los primeros 2, 3 párrafos lo que es este movimiento feminista, pues aquí estoy utilizando un discurso de carácter expositivo. Después cambio la modalidad al discurso principal, que es el argumentativo, que es el que viene a continuación. Pero insisto, entonces, simplemente como ejemplo, que si bien esto es muy predominante en estos tipos de textos, los históricos, los informativos y los científicos, pues también puede aparecer de hecho en los críticos, pero siempre en un segundo plano, al menos en lo crítico. No intento confundirlos, simplemente intento señalarles que una cosa es el texto, el nombre, y otra cosa es el discurso. Y el discurso puede estar o aparecer en todos los textos. Bien, se me fue un poquito la idea, pero ya volví. Bien, en este caso con lo expositivo, ¿cuáles son las características principales que podrían señalarse con lo expositivo o para poder diferenciarlo de entre los otros? Tenemos los recursos explicativos. ¿Y qué son estos? Tenemos citas de otros autores.
Tenemos definiciones y ejemplos. Tenemos ejemplos. Tenemos datos. Tenemos estadísticas. Tenemos gran cantidad de subtemas. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad, perdón que salga un poquito chueco, igual explico si no se alcanza a percibir muy bien en el pizarrón. De hecho, también les voy a pasar mis notas de forma digital para que también lo vean. ¿Por qué se utilizan los recursos explicativos? Pues prácticamente para vaciar del todo la exposición del tema del que estoy hablando. Estoy hablando, por ejemplo, con respecto al mismo tema, por ejemplo, que sea del feminismo, igual yo voy a citar algunos autores para poder explicar, o algunos autores que abordan esta temática para poder explicar de qué se trata. Voy a hablar de definiciones, porque de hecho, en realidad, el propósito fundamental de un discurso expositivo es explicarte, y explicarte significa pues también definirte conceptos. Utilizar ejemplos, datos y estadísticas. Me detengo aquí con las estadísticas que son importantes. En nuestro examen, además de tener el material escrito, también vamos a tener material gráfico. ¿Qué quiere decir esto? En algún texto de mi primera sección de lectura, voy a tener ya sea gráficas, tablas de pastel, recursos, imágenes, inclusive también, y esto con la finalidad de explicar un tema en concreto, porque los temas se explican también con palabras, se explican con un escrito o se explican quizá también con un dibujo, de una forma gráfica. El punto es que en el mayor de los casos, si yo tengo un texto donde tengo una gráfica, donde tengo alguna estadística, estoy diciendo mucho, perdón por esta muletilla, a veces se me va un poquito la onda. En este caso, si yo tengo estadísticas, es muy probable que el texto siempre mantenga un discurso de carácter expositivo. Por supuesto que también puede ser algo argumentativo, porque también lo argumentativo utiliza ese tipo de recursos como gráficas o estadísticas, pero la mayor parte de los casos, al menos en nuestro examen, si yo encuentro una estadística o alguna gráfica, es posible que el discurso se inclina hacia lo expositivo, porque cuando yo utilizo gráficas, los utilizo como recurso o como una especie de fundamento a lo que yo estoy explicando dentro de mi escrito o mi texto. Con respecto a subtemas, también es muy importante que si bien los subtemas no son exclusivos del discurso de carácter expositivo, al menos en el expositivo abundan. Si bien en el primer párrafo voy a hablar de la idea principal del texto, en el segundo, tercero son apoyos quizá, pero el cuarto y el quinto quizá pueden hablar de una derivación o desviación de la misma idea. Es decir, desviación no significa romper por completo con la temática, sino simplemente hablar de un pequeño paréntesis dentro de la misma, del mismo texto. En este caso es muy habitual, porque un texto expositivo, de hecho, es un texto o un discurso que te proporciona demasiada información. La información fundamental o la información esencial la podemos encontrar al principio del texto, pero es que en realidad este texto te puede decir muchas cosas. Muchos consideran este tipo de discursos o este tipo de textos no literarios como algo muy difícil, pero a mí se me hacen muy sencillos porque este tipo de textos y discursos se pueden graficar. Y esto no ocurre con los textos literarios, con discurso narrativo. De hecho, un texto no literario con discurso expositivo, podemos graficarlo como si fuese una especie de cuadro semántico que se explicaba mucho en sus escuelas, y podemos graficarlo de tal forma de que, bueno, esta es la idea principal, estas son derivaciones y estos son subtemas. De manera que es algo que, si bien proporciona mucha información, es algo muy, pero muy organizado. Borrando un poquito lo que está aquí. Al igual que el discurso narrativo, también el discurso expositivo tiene estructura, y esta estructura también la manejamos a partir de 3 pasos. La primera es la introducción. Segundo paso, desarrollo del tema. Y para finalizar, con una conclusión del mismo tema.
Insisto, al igual que en el discurso narrativo, esta es la estructura habitual, pero no siempre va a funcionar de esta forma. Además de que en ocasiones con los textos de nuestro examen trabajamos con fragmentos, así que en ocasiones quizá no sea muy claro o muy notable esta estructura, pero habitualmente así es. Por ejemplo, en un discurso expositivo, si yo voy a hablar de un tema, voy a definirlo o explicarlo, pues lo más preciso o lo más obvio sería que yo lance esta idea o este principio del que voy a hablar al principio del texto. Dicho en otras palabras, significa que mi idea principal la voy a encontrar aquí. Idea principal. Esto es habitual, esto es quizá en un 90%, con margen, por supuesto, de un 10% de error, porque cabe señalar como un paréntesis que es muy importante, el autor es bastante libre en la forma en que él escribe, y si bien en un texto de carácter de discurso expositivo, yo puedo encontrar esta estructura donde mi idea principal la encuentro arriba porque es el objeto y el enfoque que le voy a dar a este objeto concepto. En ocasiones el autor trata, por ser un poquito ingenioso o más creativo con su texto, simplemente voltear de cabeza el mismo. Ya lo veremos cuando veamos ejercicios de Reda. En su manual de Reda, su manual muy pequeño, hay un texto que habla sobre el Halloween. Es un texto muy pequeño, me parece que se divide solamente en 2 párrafos. En el primer párrafo habla de una festividad que tiene siglos en el que se realiza, se dice cuáles son las costumbres y los hábitos que se efectúan en este día, fechas, comienzos del mismo, pero lo que te saca un poquito de onda de este texto es que nunca menciona de qué festividad estamos hablando. En las últimas líneas del texto dice, bueno, el Halloween es una festividad muy importante a lo largo de todo el mundo. Y es cuando cae en la cuenta, oh, pues ya sé de lo que habla, ¿no? Hubiese sido un poquito más práctico que lo hubiese hecho allá arriba. Pero el punto es que el autor, debido a que es bastante libre de hacer las cosas como él quiere, en este caso la idea principal la encontramos acá abajo. Pero habitualmente en un texto de carácter expositivo, discurso expositivo, perdón, la idea principal la encontramos acá arriba. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Último, ya para terminar con este bloque. Recordemos, la pregunta del narrativo. ¿Qué sucedió? Hablamos de algo, de personajes, de acciones. La pregunta del descriptivo. ¿Cómo es? Queremos vaciar por completo la estructura de un objeto y quedarnos solamente en este. Ahora, tercer discurso. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Qué es? Entonces tenemos qué sucedió, cómo es y qué es. Porque la pregunta del qué es alude a definiciones y el discurso expositivo es definición y explicación. Sin embargo, el discurso expositivo no se vacía solamente en esta pregunta. Y como habíamos dicho antes, debido a que el discurso expositivo mantiene cantidad de subtemas, de hecho, no solamente vamos a realizar esta pregunta, vamos a realizar la pregunta de, bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus que surgió ¿dónde? En China. ¿Cómo se expandió? ¿En qué fecha se hizo? ¿Y o por qué razones se expandió? Por, no sé, una mala trata de carne cruda en un mercado de China. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de un concepto principal, de un tema principal, pero lo vamos a basear a partir de qué? De sinfín de preguntas. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo surgió? ¿A razón de qué? ¿En qué lugar? Y bueno, ¿en qué fechas? Todas esas preguntas se derivan a partir de una pregunta principal que es, en primer momento, el qué es. Y todo lo demás se podría considerar un subtema o apoyo de la misma definición del mismo concepto. Entonces, otra vez, si se hallan en el dilema del discurso y no saben qué discurso es, pregúntense. Si responde la pregunta de qué es, sin lugar a dudas es algo expositivo.